Muy buenas noches, profesor Juan Carlos Sánchez Delgado. Mi nombre es Johnny Andrés Gualguán Ortega, maestrante en entrenamiento deportivo para la alta competencia en la materia análisis de movimiento y biomecánica. Por dificultades de índole personal no pude trabajar en grupo por ciertas situaciones que se presentaron en este lapso de tiempo. El tema de esta actividad número 4, que es la biomecánica del hueso, que es el tema que escogí para desarrollar este importante tema. Como primera parte, los huesos son un sistema dinámico capaz de cambiar su propia densidad. Son una estructura pasiva que no genera fuerzas por sí misma, pero está sometida a esfuerzos y deformaciones, lo que lo hace responder a diferentes estímulos biomecánicos. Los huesos tienen diferentes funciones, entre las más importantes es la de proporcionar forma y soporte al cuerpo, es lo que nos da como que tengamos una forma recta y que nos soporte bien a la parte de la locomoción. También protege órganos internos vitales para nuestro desarrollo, como es el corazón, los pulmones que están envueltos en la caja torácica por las costillas y otros huesos que están a su alrededor. También la de proveer los puntos de inserción, sujeción a los músculos para generar el movimiento corporal y locomotor. También el de abastecer de minerales, especialmente el calcio, fósforo, necesarios para mantener el equilibrio entre estos líquidos. Esto también hace parte de, de tanto en nuestra edad de joven, cuánto calcio nosotros podemos consumir y fósforo para cuando estemos en la tercera edad no sufrir enfermedades de índole pues de los huesos. Entonces es importante el consumo de alimentos que tengan cantidades necesarias de calcio y fósforo para el mejorar o mantener el equilibrio en nuestros huesos. Al igual de suministrar médula ósea, imprescindible para el desarrollo y almacenamiento de las células sanguíneas. El hueso es un tejido vivo que se encuentra en continuo proceso de crecimiento. Esto creo que aproximadamente hombres y mujeres hasta los 20 años el hueso está creciendo. De ahí en adelante hay una forma plana en la que se establece como cierta distancia y van pasando los años y va descendiendo, ¿no? Por pasar de los años. Y si en nuestra niñez, juventud, no consumimos alimentos ricos en estos minerales, pues vamos a tener de pronto dificultades o hasta enfermedades. Eh, se encuentra en continuo proceso de crecimiento sujeto a procesos bioquímicos, biofísicos y biológicos relacionados entre sí y con sus propiedades mecánicas y geométricas. El hueso se divide en dos partes, ¿no? Como podemos mirar, tenemos una parte cortical, que es como la parte de afuera del hueso, y una parte trabecular o esponjoso, que es la parte de adentro, ¿no? Como podemos observar aquí. Se considera que es rígido y ligero al mismo tiempo. La rigidez la confiere la capa exterior formada por un material compacto, mientras que en el interior adopta una forma esponjosa que le permite minimizar el peso. El hueso cortical, que es este que está acá afuera,
Es un tejido sólido que en su interior contiene una red de finos conductos longitudinales y transversales que alojan vasos sanguíneos y fibras nerviosas. El hueso cortical constituye principalmente las diáfisis, que son la parte central, que es aquí esta partecita central que le llamamos diáfisis, de los huesos más como largos, la cual adopta una forma cilíndrica para contener la médula ósea. Por el contrario, el hueso trabecular o esponjoso es un arreglo tridimensional de trabéculas óseas. Es como espacios que hay entre esta parte y donde se encuentra la médula ósea, integrada principalmente por células madre que producen glóbulos rojos, ¿no? Esto ya es que, bueno, que llegan acá transportadores de oxígeno y plaquetas, la cual llegan a la sangre para regularla, bueno, todo ese proceso de la circulación sanguínea. ¿Cuál es la composición del hueso? Como lo dije anteriormente, el hueso depende mucho de la edad, de la dieta que llevemos, del lugar, ¿no? La cuestión del medio ambiente y si estamos expuestos de pronto a enfermedades o tenemos alguna enfermedad. ¿Cómo se compone el hueso? Se compone de células, ¿sí? Que son los osteocitos, a la vez formados por osteoblastos y osteoclastos. Y se compone de una membrana extracelular. Esta membrana tiene dos componentes, el orgánico y el inorgánico. El orgánico le da al hueso elasticidad y flexibilidad. ¿Por qué le da esa flexibilidad y esa elasticidad? Por el colágeno tipo 1 que llega ahí, por las proteínas de unión que llegan también a nuestro hueso y por el agua que contiene nuestro hueso, alrededor de un 5 a 8%. Y un componente inorgánico que le da dureza y rigidez, pues lógicamente el consumo de calcio y fósforo, que le dan esta rigidez y dureza a nuestros huesos. De eso se compone eh, el hueso de nuestro cuerpo humano. Las propiedades mecánicas del hueso. El hueso tiene la característica de evolucionar, modificando sus propiedades en función de las cargas a las cuales se somete y de regenerarse en caso de sufrir algún daño o de alterar sus propiedades mecánicas ante procesos patológicos simplemente con la edad. El hueso es un tejido vivo que se encuentra en continuo proceso de crecimiento sujeto a procesos bioquímicos, biofísicos, biológicos relacionados entre sí y con las propiedades mecánicas y geométricas. El tejido óseo se presenta principalmente en los casos particulares de isotropia transversal y la ortotropia. La isotropia transversal tiene las características elásticas iguales en dos direcciones perpendiculares, pero diferentes en la tercera. La ortotropia tiene características elásticas diferentes en tres direcciones perpendiculares. El hueso ha sido considerado transversalmente isotrópico. Esto lo dice Bruce Burr y Sharkey 2015 con sus respectivas justificaciones. En la zona cortical del hueso, aquí tenemos una figura como semejándose a un hueso largo, en este caso el fémur, en la cual tiene una dirección longitudinal definida por el eje del hueso que es perpendicular al plano isotrópico. De acuerdo con Dexter y Lidiocat, las direcciones transversales prácticamente tienen valores iguales y la dirección longitudinal en casi el doble, representando un modelo con
isotropia transversal con el plano transversal perpendicular al eje del hueso, plano donde se considera que el comportamiento es isotrópico. Esto también es importante recordar que hay diferentes tipos de hueso, ¿no? Hay huesos largos implicados en la locomoción, la cual conforman palancas óseas y donde soportan las cargas, donde permiten unos movimientos amplios y rápidos en el caso de los huesos largos, que es el ejemplo que estamos viendo, que es el fémur, ¿no? Hay huesos planos, en la cual la función de estos huesos es la absorción y transmisión de fuerzas o movimientos de baja amplitud, con gran contenido de, de mantenimiento para la fuerza. Al igual tenemos unos huesos que son muy rígidos y que sirven como protección, ¿no? Un hueso plano, pues tenemos el omóplato, ¿no? Pues la rótula, ¿no? Pero aunque la rótula es sesamoidea, ¿no? Esa es otro tipo de hueso, pero sí tenemos el omóplato. Y las vértebras donde nos dan como protección, o no protección, sino protegen a nuestro cuerpo, que son las vértebras. Eh, hay una constante remodelación ósea, ¿no? El hueso normalmente se encuentra en una constante formación y reabsorción, a lo cual se le conoce como remodelación ósea, que es un proceso de reestructuración que le permite el mantenimiento del volumen óseo, la reparación del daño tisular y la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Este proceso equilibrado permite la renovación tanto cortical como trabecular. Para iniciar la renovación se encuentra con un mecanismo capaz de detectar y localizar las partes dañadas para removerlas y reemplazarlas con tejido óseo nuevo, restaurando su micro y macroarquitectura. Esto quiere decir que si realizamos actividad física de manera continua y estructurada, pues vamos a mantener nuestros huesos más saludables, ¿no? Entre más actividad física hagamos, pues va a ser mejor para nuestros huesos, lo vamos a mantener activos y no vamos a tener dificultades más adelante cuando estemos en una edad un poco más avanzada. Es de vital importancia trabajar también, al igual con los adultos mayores, hacer un trabajo de, de actividad física que los mantenga un poco más saludables y así evitarle de pronto dificultades en su quehacer diario. Eh, Aproximadamente desde el siglo XVIII, la comunidad científica ha estudiado la relación existente entre la estructura del tejido óseo y las cargas a las que se encuentra sometido. Esto se ha observado como una cierta relación entre la estructura ósea y la carga a la que se somete, además que el hueso es capaz de adaptarse a las alteraciones que las cargas provoquen. Esto se le llama como la ley de Wall. ¿Qué es la ley de Wall? La ley de Wall es la que establece que la estructura y densidad del tejido óseo está dictada por las cargas que soporta y más en particular que la dirección de las trabéculas óseas sigue la dirección de las tensiones principales que sobre él actúan. Tal consideración ha sido validada y aceptada, mostrando que a consecuencia de la remodelación ósea, el hueso se adapta a las variaciones de la carga. Aquí es
es de resaltar la importancia que tiene la parte del hueso, y no solamente el hueso, el hueso es uno de los tantos elementos que van a ayudar a, a mantener, ¿no? Nuestro cuerpo activo y saludable. Entre ellos tenemos también la parte del músculo, la parte de los tendones, la parte de las articulaciones que hacen parte dentro de todo este eh, ámbito biomecánico, si lo podemos llamar así. Eh, el, el, a manera como de conclusión, podemos determinar que el hueso es un órgano dinámico, ¿sí? En la cual sufre constantes cambios o remodelaciones en una absorción seguida de la oposición del hueso. Este hueso, si lo mantenemos activo, como lo dije anteriormente, con una buena dieta, con una actividad física seguida, continua, adecuada, estructurada, pues vamos a tener un hueso fuerte a la hora de llegar a cierta edad, porque como todo, por la edad todo se está desgastando. Dentro del desarrollo de la biomecánica, eh, es de suma importancia, ¿no? Porque doy un ejemplo. Yo soy entrenador de baloncesto y siempre a los deportistas les hablo de ángulos, ¿no? Cómo tiene que estar el brazo, ¿no? El antebrazo, la mano, ¿no? Al momento de efectuar un tiro. Entonces, yo les digo que el brazo debe estar en L, ¿no? En los más pequeñitos. Pero si ya trabajo con los más grandes, les digo el ángulo de 90 grados, la cual tiene que tener el codo, ¿no? En una dirección al aro, de tal manera que cuando usted lance, el codo no sufra un movimiento como externo o interno que le puedan dificultar o le puedan hacer pues que el tiro salga defectuoso. Entonces, esta es la importancia de la biomecánica, al hablar de palancas, hablar de resistencia, hablar del fulcro, bueno, de todo lo que hemos trabajado en esta, en esta materia, y de verdad es de mucho cuidado, ¿no? Es difícil, es complicado. Si usted no tiene los conocimientos de la parte muscular, de la parte articular, de la parte ósea, de la parte fisiológica, ¿no? Y trabajamos más aún en la parte biomecánica, pues son conceptos que uno como entrenador, como docente del área de educación física, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de realizarlos. Entonces, pero sí es de suma importancia mmm, que, que tengamos nosotros como entrenadores o como docentes esta, todas estas materias, ¿no? Que de verdad son importantes para el desarrollo y al no cometer errores dentro de la actividad deportiva. Entonces, de verdad, uno quiere aprender más de esto. Yo tuve mucho cuidado a no meterme de pronto en temas que de pronto no maneje, pero sí traté como de, de mirar la importancia, ¿no? De toda esta parte biomecánica del hueso.
muchas gracias. Esto ha sido todo. Esta es mi exposición acerca de la biomecánica del hueso. Espero pues, que haya sido un poquito claro, pero la verdad es un tema muy complicado. Esta es la bibliografía. La saqué más o menos de un artículo científico. Muchísimas gracias.